Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a ser la Secretaría de Marina, de Alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales. El barco no salió en silencio. Mientras los radares comerciales se llenaban de rumores y Washington afinaba advertencias, desde México se tomó una decisión que parecía logística, pero era profundamente política: ayudar a Cuba otra vez. Alimentos por un lado, petróleo por el otro, o al menos la posibilidad de él, en un momento en que cada tonelada enviada se mide como un desafío y cada pausa como una concesión. No era solo un envío, era una escena que reactivaba una vieja historia de soberanía, presiones externas y una relación bilateral que, desde hace más de medio siglo, se niega a romperse. En la política exterior hay gestos que parecen logísticos, pero que funcionan como declaraciones de identidad. Esta semana, el gobierno mexicano convirtió un envío humanitario a Cuba en una línea de continuidad histórica y, al mismo tiempo, en un mensaje hacia afuera. México insiste en que su relación con la isla se decide en casa, no en Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México planea mandar ayuda humanitaria esta semana, coordinada por la Secretaría de Marina, alimentos y otros productos, mientras, en paralelo, intenta resolver de manera diplomática lo relacionado con el envío de petróleo por razones humanitarias. En el mismo movimiento hay dos mensajes, uno hacia Cuba y otro hacia Estados Unidos. La histórica relación entre México y la isla de Cuba. Durante más de un siglo, la historia entre México y Cuba ha sido la de dos países que se miran como pares, aunque vivan en realidades muy distintas. Desde inicios del siglo XX hubo exiliados, intelectuales y opositores que encontraron en la Ciudad de México un refugio político, mucho antes de que la Revolución de 1959 cambiara para siempre el mapa del Caribe. Pero es a partir de ese año cuando la relación adquiere un peso histórico singular. Mientras buena parte del continente se alineaba con Washington en plena Guerra Fría, México se negó a romper con La Habana y decidió mantener abiertos los canales diplomáticos, incluso cuando eso lo dejaba como la excepción incómoda del hemisferio. El episodio de la expulsión de Cuba del sistema interamericano en 1962 es clave para entender esta excepcionalidad. En el seno de la Organización de los Estados Americanos, la mayoría de gobiernos latinoamericanos aceptaron la narrativa de que el nuevo régimen cubano era incompatible con el sistema y cortaron relaciones. México, en cambio, defendió públicamente el principio de no intervención y, aunque tuvo momentos de frialdad con La Habana, nunca cruzó la línea de la ruptura. Esa decisión no fue solo ideológica, también fue una forma de afirmar, hacia adentro y hacia afuera, que la política exterior mexicana no estaría totalmente subordinada a los vaivenes de la Casa Blanca. Para Cuba, ese gesto significó conservar una ventana diplomática, comercial y simbólica con el continente cuando casi todas las demás se habían cerrado. Con el paso de las décadas, la relación se fue llenando de matices. Hubo cooperación cultural, intercambios académicos, turismo, afinidades políticas en ciertos momentos, pero también episodios de tensión, silencios largos y ajustes pragmáticos. A principios de los años 2000, por ejemplo, la crisis del come si te vas y la posterior retirada temporal de embajadores marcaron el punto más bajo de la relación en el siglo XXI. Por primera vez en mucho tiempo, dio la impresión de que México se alineaba abiertamente con la agenda de presión de Estados Unidos. Sin embargo, incluso aquella crisis terminó en una recomposición diplomática. No se rompieron relaciones, se restablecieron embajadas y la relación volvió poco a poco a un cauce más estable, aunque ya sin la misma aura romántica de los años 60. El ciclo más reciente ha estado marcado por dos ejes: la cooperación en salud y el apoyo en momentos de emergencia y escasez. En plena crisis sanitaria y económica de la década de 2020, México recurrió a médicos cubanos para reforzar su sistema público en zonas donde hacía años que no llegaban especialistas, al tiempo que enviaba a la isla cargamentos de alimentos, medicinas y, más tarde, combustibles para aliviar la crisis energética. Desde La Habana se ha hablado abiertamente de hermandad y agradecimiento histórico. Desde Ciudad de México se ha presentado esta relación como una expresión práctica de principios constitucionales: ayuda humanitaria, respeto a la soberanía y cooperación para el desarrollo. Por eso, cuando hoy se habla de barcos con ayuda, de petróleo, de presiones y de aranceles, en realidad se está reactivando una historia mucho más antigua. La relación México-Cuba no se entiende como una alianza táctica de un sexenio, sino como un vínculo de larga duración que ha sobrevivido a revoluciones, dictaduras, alternancias democráticas y cambios de gobierno en ambos lados del Golfo. A lo largo del tiempo,
México ha usado esa relación para recordarle al mundo, y recordarse a sí mismo, que su política exterior se reclama soberana. Y Cuba, acorralada cíclicamente por crisis y sanciones, ha visto en México no solo a un socio comercial, sino a uno de los pocos países que, pese a los costos, se ha negado a cerrar la puerta. Un matiz clave: hoy el petróleo está en disputa, no cerrado. Parte del ruido informativo viene de una contradicción aparente. ¿México sigue enviando petróleo o lo suspendió? En realidad, lo que muestran los reportes más sólidos es un escenario híbrido. Por un lado, se ha documentado que Petróleos Mexicanos frenó al menos un cargamento programado para enero de 2026, en un contexto de presión política y riesgo comercial. Por otro, la propia Sheinbaum ha evitado convertir ese freno en una renuncia. Sostiene que el suministro puede correr por dos carriles: contratos de Pemex y decisiones humanitarias, y que el cuándo y el cómo es una determinación soberana. Dicho de forma directa, en este momento el envío de petróleo no luce como un flujo regular garantizado, pero tampoco está políticamente clausurado. Está sujeto a cálculo diplomático, a costos económicos y a una disputa de narrativa. La palanca de Washington: aranceles como herramienta de política exterior. Lo que aceleró el choque fue una amenaza, una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que abre la puerta a imponer aranceles a países que suministren crudo a Cuba. En los hechos, no es solo una decisión sobre hidrocarburos, es una forma de decir: si ayudas a La Habana, pagas un costo en tu acceso al mercado estadounidense. La respuesta mexicana ha sido doble: buscar salida diplomática para evitar represalias comerciales, y remarcar el componente humanitario, advirtiendo que cortar de golpe el combustible puede empujar a la isla a una crisis que golpea transporte, hospitales y abasto de alimentos. En otras palabras, México intenta moverse en una cornisa, mantener solidaridad sin abrir un frente arancelario con su principal socio comercial. La ayuda humanitaria como puente cuando el petróleo se vuelve un campo minado. En esa cornisa, la ayuda humanitaria funciona como puente y como señal. El envío anunciado permite al gobierno mexicano sostener el argumento moral de no abandonar al pueblo cubano mientras negocia la parte más explosiva bajo el reflector de Washington. Y además, sirve para responder a un detalle político sensible. Trump afirmó públicamente que Sheinbaum habría aceptado detener el petróleo a petición suya. Ella lo negó, insistiendo en que ese tema no se discutió directamente con él y que se está tratando por canales diplomáticos. La ayuda humanitaria, entonces, también opera como mensaje doméstico. México no se mueve por órdenes externas, si ajusta por decisión propia. De 2023 a 2025, ¿cómo el petróleo mexicano se volvió oxígeno para la isla? Este conflicto no apareció de la nada. Desde 2023, México incrementó envíos de crudo y productos hacia Cuba, en un contexto de crisis energética persistente en la isla y de restricciones crecientes sobre otras fuentes de suministro. Para 2025, Pemex reportó volúmenes promedio relevantes en los primeros 9 meses del año, lo que convirtió a México en un proveedor clave y elevó el costo geopolítico de esa ayuda. Esa transición, de solidaridad política a soporte energético, cambió la escala. Ya no se trata solo de afinidades históricas, sino de energía como variable estratégica regional. El doble tablero: principios, pragmatismo y el peso de la frontera. Esa continuidad histórica, sin embargo, siempre convivió con una realidad. México vive al lado de Estados Unidos, y hay evidencia de que, incluso en los años 60, la singularidad mexicana operaba en un doble tablero. Mantener el vínculo con Cuba podía ser útil para México como muestra de independencia, pero también funcionaba, en la lectura de algunos archivos, como una puerta de entrada para entender lo que pasaba en La Habana. Ese patrón se repite hoy con otras formas. Mantener ayuda y explorar combustible preserva una tradición soberanista y una narrativa latinoamericana, pero México también necesita administrar el riesgo de sanciones o aranceles que golpeen su economía. El desenlace probable: continuidad con ajustes. Si la historia sirve de guía, México tenderá a sostener la relación con Cuba, pero calibrando el costo con Estados Unidos. Eso puede traducirse en una fórmula que ya asoma en las declaraciones y reportes: ayuda humanitaria visible, negociación diplomática constante y envíos de combustible más selectivos, evitando que el apoyo se lea como desafío frontal y permanente. La clave es que para México, Cuba no es solo un destino de exportación o una causa retórica, es un espejo de su propia tradición diplomática. Hoy ese espejo vuelve a reflejar la misma pregunta de siempre, solo que en versión 2026. ¿Hasta dónde puede llegar la soberanía cuando el precio lo fija el mercado y el mercado pasa por la frontera?